conmigo la negra María del Carmen Verdú, abogada, fundadora de Correpi, amiga de la casa. Correpi es la coordinadora contra la represión policial e institucional. Gracias por venir. No, al contrario, Alejandro, gracias por la invitación. Bueno, varias cosas para preguntarte, pero sobre todo, ¿a qué objetivo obedece esta resolución, publicada hoy como anexo de un decreto en el Boletín Oficial, que cambia la ley orgánica o lo que rige el accionar de la policía? De la Policía Federal. Estamos hablando de, efectivamente, un decreto firmado por el presidente Milei y que contiene un anexo que es una resolución ministerial firmada por Patricia Bullrich, que modifica toda la ley orgánica de la Policía Federal Argentina. Con una primera cuestión que es tremendamente delicada, vos lo mencionaste en realidad durante tu editorial hoy temprano, esto de que la Policía Federal deje de tener el rol con el que siempre se la ha definido, incluso en periodos dictatoriales, pues no nos olvidemos que la originaria ley orgánica de la policía era el decreto 333/58, el año que yo nací, no estábamos en democracia, era un decreto ley, después convalidado con esas leyes, viste, que lo que no se borra de las dictaduras queda como ley vigente, sí, donde se definía la Policía Federal como una fuerza civil armada con el objetivo de la protección de bienes y personas particulares o funcionarios, empleados y bienes del Estado Nacional. Ahora pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional. Y si hay una frase que es jodida en nuestra historia, que han pasado 40 años del fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica, casi 41, pero lo cierto es que sigue siendo una expresión jodida, es esto de seguridad nacional. ¿De qué estamos hablando? Y a continuación, a renglón seguido, les dan facultades para hacer ciberpatrullaje, o sea, meterse en tus redes, las mías, las páginas web que visitamos o los sitios en los que publicamos algo, o donde damos una opinión como visitantes, o cualquier otro tipo de sitio público de internet, que públicos son todos, sí, claro, porque la única forma de tener una cuenta privada, no sé, en X o en Instagram, la pones privada, pero yo te pongo seguir con cualquier dirección que vos no te das cuenta quién es y ya estoy adentro. ¿Qué y cambia, ya es público. ¿Qué cambia para la requisa callejera? Bueno, esto todo. de que te paren en la calle y te revisen hasta el último bolsillo. El tema de las requisas, cuando se detiene a una persona en una intercepción para averiguar antecedentes o identificar, según la jurisdicción, sí, tiene los dos nombres, en Ciudad de Buenos Aires, desde 1991, Ley Lázara, en pleno escándalo Bulacio, se empezó a llamar detención para averiguar identidad, porque queda mejor que averiguar antecedentes, pero en la práctica es lo mismo. Siempre estuvo el debate de si en esa circunstancia el policía te mete la mano en el bolsillo o en la mochila o en la riñonera y encuentra algo, algo que parece una llave tipo ganzúa, un porro o lo que fuere, si eso habilita una causa penal donde te puedan imputar algún tipo de delito o actividad predelictual. Ha habido fallos a favor y en contra a lo largo de estos últimos 40 años. Vos que tenés buena memoria seguramente te acordás, en enero de 2016, apenas había asumido Macri, en ese momento fue un escándalo porque todavía la generalidad de los medios pensaba en las libertades democráticas, no como ahora que quedan muy poquitos. Hubo un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que convalidó una requisa en esas circunstancias y se armó un tole-tole terrible. Bueno, a nivel de la Corte, los últimos fallos justamente eran en contra de estas requisas, porque si no hay razones objetivamente ponderables que van más allá de la opinión del policía de le vi pinta de sospechoso, que ya sabemos lo que es el famoso olfato policial. Sí, racismo. ¿Por qué me va a mirar la cartera? ¿Por qué me va a abrir el baúl del auto o va a mirar adentro de la guantera? Lo que hace esta resolución es habilitar en forma absolutamente discrecional cualquier tipo de requisa sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia, porque si bien al principio dice lo de motivos razonables que hagan suponer una actividad predelictual, qué sé yo, después termina diciendo, o si es en la vía pública, en el marco de algún operativo rutinario. Entonces, te pongo el retén. Pensemos en la gente que venía, que lo denunciaron ustedes acá en el programa, el día de la movilización a Congreso con las familias vinculadas a situaciones de discapacidad, el Garrahan, jubilados y jubiladas, sí, cuando pararon los micros
que venían de zona oeste y de zona norte. Y los mandaron de vuelta. Y los mandaron de vuelta. Tranquilamente era un operativo policial el que los paró. En ese caso era Gendarmería, pero mandás la federal con esta resolución y además de eso les revisás todos los bolsillos a ver si tienen una tiza o qué tienen. Claro. Incluso está la discrecionalidad también del policía para decidir a quién sí, a quién no. Pero además, como lo decía Rodolfo Walsh en aquellas viejas crónicas de La Picana y del Gatillo Alegre, a fines de los 50, a principios de los 60, ya sabemos que los antecedentes y el fierro, el perro, también los pone la policía. Bueno, ahí iba, ¿no? Ahí iba. Porque claro. en esas circunstancias, al no tener una orden judicial, no tenés los testigos civiles, claro. no tenés absolutamente ninguna garantía, porque supuestamente si vas a labrar el acta vas a llamar a los testigos después de haberlo encontrado. O sea, libertades democráticas al tacho de basura. Y este es uno de los puntos, porque en realidad la resolución, vos insisto, lo desarrollaste bastante completo en la editorial. Es tremendo todo lo que habilitan a hacer. ¿Qué más subrayarías? A ver. Mira, lo que desde el punto de vista de Correpi es gravísimo es el último párrafo de esta resolución, donde habla de la exhibición ostensible del arma de fuego. Cuando al policía le parece que es necesario para garantizar personas o bienes. A mí me llamó la atención la semana pasada, el miércoles, que cuando la movilización que había se desvió de Congreso a Plaza de Mayo, los policías de la ciudad avanzaban como en 2001, en una moto conducida por uno y el de atrás, el escopetero. Con el arma al cielo, o sea, desenfundada y lista para disparar. Como en 2001, como en las movilizaciones contra la reforma previsional infame de 2017, donde también funcionaban estos duetos en moto con el escopetero y el que va manejando. Pero eso no es frecuente, es algo que... Es frecuente desde que Patricia Bullrich es ministra de Seguridad. Claro, claro. María del Carmen, hay también un acto que está previsto para hoy, supongo que será en un ratito, de Bullrich con Milei, donde quieren lanzar... el FBI argentino. La que nos faltaba. Sí, es que en realidad tiene que ver con esto, porque es dentro de la misma Policía Federal, ¿o no? Claro, lo que pretende Patricia Bullrich, y esto lo vienen diciendo conferencia de prensa tras conferencia de prensa, ya lo insinuó incluso varias veces durante su gestión anterior, es esto de convertir la Policía Federal en una especie de FBI, cuando en realidad la Policía Federal tiene funciones muy claras. Hace un rato lo escuchaba a Milei diciendo, pobrecitos los federales que con el traspaso a la policía de la ciudad, de las comisarías, se quedaron sin funciones. No, tienen todo el paquete de delitos federales, de investigaciones complejas que siempre estuvieron a su cargo como fuerza federal, porque además son la fuerza en la que tienen que depender los juzgados federales. Tienen dos funciones básicas, la de la prevención y la judicial, que justamente un reclamo histórico de muchos organismos de derechos humanos y de organizaciones antirrepresivas que trabajan más el tema estructural de las fuerzas, es esto de distingamos, como se distingue en Estados Unidos, lo que es la fuerza policial que está en la calle, la de prevención, la que va mirando que no haya un punga, que si hay que ayudar a un cieguito a cruzar la calle o lo que fuere, o al que le pedís auxilio cuando alguien te manoteó la cartera. Sí. Y otra cosa es la policía de investigación, que es la policía judicial. Pero esa tiene que trabajar con jueces, justamente. Claro, pero esa tiene que depender de los jueces. Y en esta resolución lo que se está poniendo a la cabeza para incluso autorizar este tipo de medidas, allanamientos, detenciones, requisas, etcétera, sin orden judicial, es la decisión del Ministerio de Seguridad. O sea, el Ejecutivo. El Ejecutivo. Por eso estamos diciendo, es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo de diciembre de 2023 a la fecha, que explican por qué decimos que ya no estamos como con Macri, Bullrich, en un estado de excepción no declarado. Estamos ante un verdadero cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Claro, están dando vuelta a una página más... Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos, pero años y décadas, porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el aparato represivo estatal. ¿Hay algo en lo que la federal pueda considerarse una especie de policía por encima de las demás, o mejor formada, o con mejores pertrechos? Digo porque, bueno, vimos justamente la semana pasada a un federal que emprendió a tiros en Ciudad Evita
11 tiros persiguiendo a 4 ladrones que lo habían Que aclaremos, abordado. no solo mató a Tiago de 7 años, también mató a Brandon de 18 y lo mató por la espalda, desarmado. Con lo cual fueron 2 homicidios agravados, no 1. Bueno, da la sensación que no tenía muy buena formación alguien que reacciona así a una situación. ¿Sabés qué como pasa? esta. Este tipo tenía 21 años, si tengo la información correcta. Está o preso, sea, sí, es está recién salido del instituto y se recibió, con lo cual es de suponer que aprobó todos los exámenes. Entonces, no creo que se trate de un problema de formación. De hecho, el argumento que nosotros siempre damos frente a esta pregunta que es recurrente es si las modificaciones en los programas de estudio, en las materias que se enseñan en los institutos de formación policiales o de las demás fuerzas, incidieran en algo, en estos resultados concretos, el gatillo fácil, la violencia contra las personas, la represión en las movilizaciones y marchas, algo hubiera cambiado, porque a lo largo de estos 40 años hemos tenido infinidad de reformas. Acordate de Arlanián dando los cursitos de derechos humanos cuando la reestructuración de la policía bonaerense, o de Marcelo Saín, que llegó a contratar, a convocar a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, para que diera clases en el Instituto de Formación de la Policía Santafesina, cuando Saín la dirigía. Y anda a mirar en el archivo de casos de Correpi la cantidad de casos de gatillo fácil de la policía santafesina, sin mencionar su involucramiento histórico con el narcotráfico, que cogerencian, y de eso no hay ninguna duda. Lo mismo sucede con todas las demás fuerzas. Entonces, no es un problema de formación en términos de les enseñan poco o mal, les enseñan lo que necesitan que tengan para cuando están en la calle. Elías Neumann decía, vos metés en un instituto de formación policial a una persona relativamente normal, más allá de que quiso ser policía, que ya es un problema, pero bueno, ponele, Sí. puede ser casi normal, y lo que te sale del otro lado de la máquina de hacer chorizos es un tipo que ve un morocho, un petizo, un pibito con gorrita con visera, con grandes zapatillas, con pantalón bolsudo, según la etapa, o un zurdo, o una persona de una diversidad sexual, o lo que en cada momento sea el enemigo elegido, y va a tirar a matar, porque hay ideas que se imponen como tatuajes en esas formaciones. María del Carmen, ¿hasta qué punto crees que hay algún tipo de consenso entre las fuerzas políticas con muchos de los cambios que se están haciendo en materia de seguridad desde el gobierno? Porque no vemos que haya demasiado reclamo, salvo algunas excepciones, ¿no? Lo que vos preguntás es lo que en Correpi nos angustia, porque precisamente todas estas reformas que en muchos casos han pasado por el Congreso, la mal llamada ley antimafias, que también se ha hablado varias veces aquí en el programa, es una verdadera ley contra las organizaciones populares. Ahora la baja de edad de punibilidad de niños, niñas, adolescentes, que ya tiene dictamen de mayoría para bajar a 14 años de las comisiones, y suponemos que si alcanzó la mayoría para el dictamen, va a tener la mayoría de votos en el recinto también. Y todas las demás, bueno, la propia ley bases, el hecho de que no se haya anulado con el mecanismo del Congreso el DNU 70, todo eso no lo hicieron solamente diputados de Milei o senadores de Milei. De hecho, en el dictamen de la baja tenés el mejor ejemplo, donde hay proyectos de todos los bloques, con la única excepción de una parte de Unión por la Patria y todo el FITU. Y esa es la realidad. Y es más o menos ese escenario el que tenés en todas las leyes que contienen elementos represivos. Y en este caso, bueno, proyectos como este los hemos escuchado también de gente del PRO. Yo me acuerdo cuando Macri traspasó la policía, siendo él presidente y Rodríguez Larreta, cuando todavía eran amigos, en 2016, ese año de transición, y después a partir de enero del 2017 se formó la policía de la ciudad con la ex metropolitana y el personal de comisarías. En ese discurso inaugural que dieron juntos, dijeron, bueno, la federal va a ser ahora como el FBI, ya lo decía entonces Macri. Entonces, sin duda, la gran preocupación es que estas cuestiones, así como se discuten poco en los medios y se discuten de manera muy superficial o muy oportunista, para aplaudir medidas todavía más represoras, para agitar esta demagogia punitivista, y evidentemente en la mayoría de la clase política no es lo que más les preocupa precisamente, como no les preocupan los salarios, como no les preocupan jubilados y jubiladas,
salud, educación, vivienda, etcétera. Estamos hablando con María del Carmen Verdú, que es fundadora de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Hace un ratito conversamos con una damnificada. En realidad iba a ser beneficiaria de una vivienda Procrear, la sortearon, salió sorteada, estaba feliz, le iban a dar un departamento ahí en Avellaneda, en el edificio Sagol, y ahora la debimos presentar como damnificada porque se lo sacaron para dárselos a la policía. De hecho, hubo un acto muy custodiado al cual Silvia y algunos, un par más, 20, 30 de los que creían que estaban por acceder a un departamento y finalmente no, fueron a protestar. ¿Por qué te parece que se los dan en un acto a las fuerzas federales estos departamentos? ¿Y es parte esto de una estrategia de premiar su participación en la represión? Mira, en la pregunta está la respuesta. Cualquier persona que tiene un feroz perro guardián en su casa sabe que para que el perro entienda que tiene que atacar al extraño que viene y obedecer la orden del patrón y no morder la mano del que le da de comer, lo tiene que tener bien alimentado. ¿Y los tienen bien alimentados? Porque esto, bueno, es la primera vez que yo veo algo así. Los tienen mucho mejor alimentados que al resto de la población. Si vos haces un repaso bueno, no tenemos presupuesto, así que no nos podemos fijar ahí, claro, que era la parte fácil. Ya vamos por 2 años. Pero las partidas para salarios para el personal de las fuerzas de seguridad siempre han superado las de cualquier otro ministerio comparado con los estatales. En segundo lugar, superan sus índices de aumentos ampliamente los de incluso las paritarias, cuando se llegan a paritarias importantes, en algunos casos, como puede ser el caso de aceiteros, permanentemente reciben no solamente beneficios como este de la vivienda, sino, bueno, tienen por supuesto garantizados sus servicios sociales, su hospital, el Churrucavisca en el caso de la Federal, un sistema de retiro y de jubilaciones y pensiones envidiable. Por ponerte un simple ejemplo, cuando en el año 2013, tan tardíamente, después de 1991, llegamos al juicio oral contra el comisario Miguel Ángel Espósito, responsable de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio, una de las primeras preguntas que le hizo el presidente del tribunal, que viste es la identificación del imputado, por supuesto por telellamada, ¿no? Porque el tipo no quiso estar en la sala y estaba en una pantallita, le preguntaron de qué vivía, porque él dijo que estaba exonerado de la Policía Federal. También tardíamente, en 2010, lo exoneró Aníbal Fernández, cuando era ministro de Seguridad. ¿Y usted de qué vive si está fuera de la policía? No, porque mi señora es pensionada. ¿Pero qué? ¿Su señora es viuda? No, es la pensión de la policía, que como yo estoy exonerado, la cobra ella. Porque el exonerado cuenta como si estuviera muerto. Mirá, no sabía. O sea, yo me enteré ahí. Claro, hay toda una trama de subsidio estatal. Claro. Incluso al tipo que fue autor de un caso de gatillo fácil. Exactamente, que sigue viviendo del Estado. Entonces, y además no te olvides, o sea, antes era el chiste de que no pagaban el café, no pagaban el colectivo, no pagaban el diario, no pagaban la pizza. Pero anda a preguntarle a cualquier comerciante que tenga la desgracia de estar en un radio caminando de una comisaría, cuántos servicios tiene que dar por mes sin recibir un peso a cambio. Es María del Carmen Verdú, a quien acaban de escuchar, abogada, fundadora de Correpi, abogada de infinidad de casos de gatillo fácil, de violencia policial. Te hago una última. Hubo ciertos episodios ayer, el viernes, el jueves, de militantes que, exteriorizan su banca Cristina de maneras hasta ahora infrecuentes, ¿no? El que entró a un supermercado y tiró unos volantitos al techo. Ese me dio ternura. Los que entraron a Happening, que había gente comiendo y le gritaron "aguante Cristina, ustedes hipócritas", no sé qué. Yo todavía no termino de entender si son mandados por la propia policía para generar caos, si no. Pero en todo caso, ¿qué pensás sobre esto? Porque estábamos viendo recién que es algo que sobresalta mucho a los comunicadores
oficialistas, ¿no? A los que bancan a Milei, que se horrorizan por la violencia de alguien que lanza volantes al aire, pero no los afecta que alguien diga que hay que matar a todos los zurdos, o que a los periodistas no los odiamos lo suficiente. Sí, o que me digan cuca a mí por el flequillo. Ah, te dicen cuca. Es el insulto favorito en redes, es maravilloso. Voy a hacerme un afiche, yo tengo desde los 3 años este flequillo. Y nunca fuiste kirchnerista. Y decirme kirchnerista a mí tenés que hacer un esfuerzo grande, convengamos. Sí, pero bueno, sí. Cuca sucia, como comentaban antes de las compañeras troscas, etcétera, Sí. ¿no? Mira, más allá del chiste sobre el pibe de los volantes, que sí, me resultó un poco gracioso por lo ingenuo, si querés, de la acción. Lo cierto es que justamente no son actos típicos de la militancia organizada. Y de hecho no hay reivindicación alguna. Y esas cosas cuando vos haces una pintada, la firmás. Los que están pintando Cristina Libre, vuelve Cristina vuelve, con el loguito este nuevo que han inventado, lo firman. Porque justamente de eso va la actividad política. Claro. De la misma manera que quienes, sin reivindicar ni a Cristina, ni a sus gestiones de gobierno, ni como presidenta, ni como vicepresidenta, sin embargo decimos, el fallo de la Corte es un mamarracho, y tenemos un montón de argumentos para explicar por qué esto es una barbaridad y por qué sería verdaderamente un ataque feroz a la democracia, condenarla al ostracismo con la proscripción perpetua, etcétera, etcétera, ni hablar la hipótesis aparentemente ya dejada de lado del tema de la cárcel efectiva, cuando tenemos policías condenados a prisión perpetua en sus casas, porque hace 7 años la Corte no les confirma la sentencia de casación. Mirá. Ya que estamos, si están escuchando, Rosenkrantz, Rosati, Lorenzetti, hagan algo. Y esto sin hablar de Macri y de todos los demás casos que tienen. O sea, vos te huele... Yo lo firmo. Sí. O sea, ¿por qué me voy a privar de firmarlo? Entonces, a mí, honestamente, no me huele intuitivamente a un acto de militancia organizada, pero además sino a una provocación. Pero tampoco es lo que ves en las decenas de miles de personas que sí están movilizadas en todo el país, reivindicando la figura de Cristina, que se van a movilizar mañana, que dicho sea de paso, vamos a estar sacando en pocos minutos la plantilla de siempre de cuidados y las guardias que hacemos desde las organizaciones que integramos la Red Federal de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, donde asistimos a cualquier persona detenida en una movilización, haya votado o vaya a votar a quien sea, si la detienen por movilizarse. María del Carmen, gracias por venir, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes. Es Verdú, abogada, fundadora de Correpi. En un ratito, como dijo...